La intuición femenina es como la del lobo, instintiva, sensitiva, amplificada, afilada, ingeniosa. Por su lado, la intuición masculina es como la del perro, sensible, constante, se esfuerza por encontrar, por entender. No es tan perspicaz como la femenina, pero sus bondades, con inmensa capacidad de amar y facilidad para perdonar, le permiten equilibrar la balanza. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos acá en una entrevista junto a Natalie Tobón y Natalia Crom. Ellas son las creadoras de un oráculo que enseguida nos van a contar un poco de cómo es, cómo funciona. Es un oráculo, les adelanto, basado en el libro Las mujeres que corren con los lobos y vamos a estar aprendiendo de cómo fue todo ese proceso de creación, cómo ha sido todo ese proceso creativo. Vamos a dividir esta entrevista en tres partes: el concepto, el proceso y el oráculo. Así que al final de este tiempo, si tú has querido alguna vez crear un oráculo, si tú has querido alguna vez crear y tener información para conectar con toda esa sabiduría interna, con esta mujer salvaje que tú eres, quédate hasta el final porque tenemos un montón de información valiosa que te servirá un montón para tu vida y para tu proceso creativo. Bienvenida, Natalie y Natalia, ¿cómo están? Hola Anita, muchas gracias por tenernos acá, nosotras felices. Bueno, Hola Anita, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me alegra mucho que estén acá y bueno, vamos a empezar entonces con esta entrevista y primero entonces de una, cuéntenos qué es Mensajes de la Loba Lobuna, ¿qué significa esto? Bueno, aquí yo empiezo Hágale. entonces, ahí tú nos vas guiando a ver cuál va respondiendo, pero mensajes de la luna lobuna es un oráculo, pero también es un libro, ¿cierto? O sea, lo llamamos un oráculo terapéutico porque tiene este funcionamiento, digamos, a partir de la sincronicidad y de los mensajes que te salen al azar, que eso tiene que ver mucho como con todo este tema oracular, pero hablamos de que es terapéutico y que no es solo un oráculo, sino también el libro porque este libro que acompaña, digamos que es el libro guía estas cartas con estas ilustraciones, lo que hace es guiarnos de una forma muy terapéutica a la hora de hacernos preguntas de cómo es ese proceso de encontrar la esencia salvaje y de desarrollar esa esencia salvaje que cada mujer tiene, ¿cierto? Está basado, como lo dijiste ahorita, en el libro Mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola Estés. Y lo que buscamos es acercar un poco más a la mujer moderna, a la mujer de hoy, esa sabiduría que la autora pues manejó en este texto tan importante que ya tiene pues varias décadas, pero que sigue siendo muy vigente. No sé si Natalie quiere agregar algo. Eh, Mensajes de la Luna Lobuna es esa oportunidad de extraer mensajes claros, muy específicos de mujeres que corren con los lobos y en una narrativa que es más contemporánea y acompañado también en esta parte visual que también la quisimos aterrizar más a la mujer de hoy porque un poco lo que vemos en Mujeres que corren con los lobos son más arquetipos mitológicos o de otros tiempos, y lo que quisimos extraer es justo como esos mensajes tan poderosos y tan complejos, pero más en esta cercanía de la contemporaneidad. Natalie, ¿por qué es relevante hoy el libro Mujeres que corren con los lobos? ¿Por qué para la mujer de hoy es relevante ese libro y esos mensajes tan poderosos que tú nos estás diciendo que nos entregan? Es vigente en la mujer actual. Clarisa nos dice de que la mujer, así como el lobo, son especies que han querido ser domesticadas por razones multifactoriales. Entonces, en la actualidad vemos esta parte que suena fuerte de la palabra de domesticada, pero la seguimos observando en cuando ponemos nuestra energía en otros aspectos que no son lo que hay internamente. Actualmente no es tanto como de pronto en los tiempos de que Clarisa lo escribió, que fue en 1989, que era un poco más enfocado como a la familia. Actualmente es en esta como exigencia de la hiperproductividad, ¿cierto? Entonces, de que las mujeres tengamos también familia, esposo, pareja, trabajo, gimnasio, algo artístico.
y es una exigencia muy externa. Y ahí se pierde mucho lo que es la vida creativa, es decir, lo que hay internamente y esa necesidad de poner esa energía en algo que es muy del mundo interior y que no es una exigencia externa. Entonces, este libro es muy actual en, yo lo siento mucho como en la capacidad de que nosotras podamos expresar nuestra autenticidad, que siempre ha habido depredadores, como llama Clarisa, depredadores externos, que es un trabajo, una empresa, instituciones, y también tenemos depredadores internos. Y entonces es como alertarnos ante eso. Mire, siempre van a haber depredadores o situaciones externas, y es de qué manera yo logro de algún modo ponerle límite a esos depredadores, que es lo que hace el lobo, que ahí tiene que ver la relación con el lobo, y ser capaz de vivir una vida que sea auténtica. Gracias, Natalie. Bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito del proceso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De dónde les salió a ustedes la idea de crear un oráculo? Natalia, cuéntanos tú. A ver, es muy bonito, pues Natalie y yo nos conocimos primero, pues ella fue mi terapeuta. Em, y también pues me mencionaba mucho el libro de Mujeres que corren con los lobos, yo no lo había leído y resulta que lo que hicimos fue pues en la terapia, ella creó un grupo de terapia literaria y yo me metí a leerlo y pues flipé, como dicen en España, me enloquecí con el libro, me encantó. Y ahí entonces empecé a hacer unas ilustraciones que iba publicando y un día Natalie me dijo, ya habíamos terminado mi proceso terapéutico y todo, que por qué no empezábamos a trabajar en un oráculo. Y esa idea pues me pareció maravillosa. Empezamos a trabajarlo, hicimos una investigación y volvimos a leer el libro y sacamos una lista de todos los arquetipos y símbolos que había en los capítulos y en los cuentos. Y luego de hacer toda esa lista completa, que es muy larga, porque en realidad pues el libro es muy vasto y tiene una sabiduría muy profunda y muy simbólica, entonces empezamos a sacar de ahí cuáles se parecían, o sea, como hacer interrelaciones entre todos ellos y nos quedaron 36, ¿cierto? 36 símbolos, arquetipos que quedaron pues ahí en el oráculo. Y lo que empezamos a hacer fue también agruparlos en unas categorías que nos parecían importantes como para ir cada vez desmenuzando más este contenido del libro. Muchas mujeres dicen, no, es que yo empecé a leer el libro y en realidad yo no me conecté, no fui capaz de seguir, no pude avanzar. Eso a mí me pasó también al principio, es como el factor común. Y eso se da pues porque hay veces es momentos en los que no estás listo para enfrentar todo lo que el libro tiene para confrontarte, ¿cierto? Porque es un libro poderoso terapéuticamente, pero también se da pues porque la autora pues tiene un lenguaje elevado, ella es una analista junguiana, a veces trata las cosas de una forma o muy poética, muy hermosa, pues, pero hay veces que la gente no se conecta con este tipo de lenguaje o ya muy académico también y muy psicoanalítico. Entonces vimos como que era importante hacer esas categorías y a la hora de hacer los textos, pues, y las ilustraciones, empezarlo a bajar más en términos como lo dijo ahorita Natalie, pues de que las escenas y las ilustraciones que están ahí tengan mucho que ver con la mujer actual, pero también el contenido y la información. Entonces, teniendo estos 36, digamos, estas 36 escenas, cartas, que componen el oráculo, ya pasamos a elaborar mucho más los textos, ya teníamos como unas descripciones y a pintar, a hacer bocetos, a hacer todo ese proceso creativo, digamos, del boceto, a inspirarnos, a crear, pues, digamos, como esas escenas, porque todo es una creación. Luego de pintar y redactar y mostrarnos y complementarnos, pues como en todo ese trabajo conjunto, ya fue entonces ya producir, pues pulir, diagramar y toda esa parte pues como que tiene un proceso pues editorial, ¿cierto? Ahora estamos en una fase pues de llevarlo al mundo, de sacarlo al mundo así como un hijo, entonces esa es otra parte del proceso pues porque la creación no es solo hacerlo, sino compartirlo, ¿cierto? Entonces estamos precisamente en esta etapa. Ese es, digamos, como grosso modo el proceso creativo que realizamos. Excelente. Y
¿Cómo fue ese proceso de llevarlo de la idea a la acción, cierto? Porque cuando ustedes que son mujeres creadoras están en este proceso de creación, muchas veces, ¿y qué le podrían decir a todas las mujeres de la comunidad de She Knows que están acá viendo esta entrevista y que han tenido sueños, ideas de crear un proyecto, de crear un oráculo, de escribir un libro y de pronto que se llenan de un montón de ideas, pero no lo ejecutan? Ustedes ya lograron llegar a esa parte final del go-to-market, de llevarlo y de entregarlo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo vencieron esas dudas interiores, ese síndrome del impostor, ese no es suficiente y lograron hacer ese proceso entre tengo una idea, estoy en mi proceso y ya lo ejecuto y después lo llevo al mercado? ¿Cómo fue todo ese proceso de ustedes y qué mensaje le pueden dar a las mujeres que las están viendo en este momento? Yo creo que ahí jugaron varias cosas y una es que somos dos. Y esto influyó mucho en la llevada a la acción. Había momentos en los que tal vez, hay veces uno no tiene como esa energía o esa inspiración de salir como afuera, en el sentido incluso como de una reunión, un ejemplo. Pero como yo sé que me comprometí con Natalia, entonces pues lo voy a hacer. Y esta semana tenemos reunión y nosotras programamos reunión con un horario fijo todos creo como los miércoles a las 8 de la mañana. Entonces fue eso. Eso sería una de las recomendaciones. Igual, así sea un trabajo individual, ponerse un horario específico, como cuando uno tiene un compromiso, una actividad, algo, y en ese momento se va a sentar, ya sea a escribir, ya sea a pintar, o si en el momento no sale nada, al menos sabe que dispuso ese horario para escribir ideas. Puede ser que simplemente haga en ese momento una lluvia de ideas, pero que sepa que tiene ese espacio. Eh, Otro aspecto para nosotras fue como la parte, pues Natalia y yo ambas somos como muy estructuradas y tendemos mucho a la disciplina, pero también fue permitirnos decir, ay, no todo tiene que ser como perfecto, o sea, no vamos a empezar realmente si lo hacemos con esa linealidad que uno se espera que sea todo. Entonces también soltar esa idea de perfeccionismo, finalmente eso nos mantiene ahí estancadas, quietas. Y hay un primer momento que es de expansión para crear, es más de expansión y ahí no hay orden. O sea, eso es como cósmico incluso, o sea, es caos, es todo así, expansivo, caos, y ya después va teniendo una estructura. Entonces sí, tiene que haber esa mezcla entre el permitirse, el soltar, el liberar, que es expansivo, y luego ir generando una estructura. Esa es como las dos recomendaciones. Bueno, otra también tiene que ver mucho con el ir sintiendo el ritmo de la creación, porque finalmente es como si tuviera como una identidad propia, de algún modo, y tiene su propia gestación. Nosotras al comienzo no nos pusimos una fecha, de aquí a tal fecha lo tenemos que sacar, ¿no? Fue como muy, vamos gestando esto, sí, como con las reuniones fijas semanal, y ya llegó un momento, pero muy adelantado, en el que nosotras dijimos, bueno, ahora sí pongámonos fecha. ¿En qué momento? Bueno, vamos a averiguar en litografía, vamos a cotizar, ahí sí le fuimos poniendo fechas. Pero yo diría que es moverse entre esas dos formas, entre la forma de la estructura, de los horarios, de lo estricto, de lo que se debe ser, pero también el de permitirse los ritmos de cada creación, que es algo muy propio. Es aprender a fluir, pero también tener estructura y disciplinas, a fluir, pero de Sí. forma estructurada. Y me Ujú. gusta mucho el concepto bueno, lo que dices del trabajar en equipo. Creo que cuando estamos emprendiendo, cuando estamos sacando adelante un proyecto, eso es absolutamente clave y fundamental, estar acompañados, sentirnos que listo, si hoy estoy yo bajita, la otra también me apalanco en la otra y eso facilita y hace más divertido, creo, también ese proceso de ese proceso de creación. No sé, Nati, si Así quieres es. agregar algo. Yo quiero agregar un consejo ya a modo de mujeres que corren con los lobos, y es la lectura a las mujeres que tengan problemas, digamos, como con llevar, dar a luz esos hijos, esas creaciones. Les recomiendo mucho leer el capítulo de La Llorona, porque este explora muy bien y tiene muchos consejos sobre cómo limpiar esa agua
que tiene que ver con nuestra vida creativa, ¿cierto? O sea, nos da muchas pistas sobre qué contamina esa vida creativa, qué, digamos, aspectos internos, externos pueden estarnos frenando a la hora de crear o inclusive muchas veces podemos llegar hasta la creación, pero uy, no, no nos gustó esto y matamos los hijos como la Llorona. Entonces, es un consejo ya a manera de mujeres que corren con los lobos que se lean ese capítulo. Gracias, Nati. Bueno, y hablando de esa parte, pronto que puede ser desafiante y compleja de pronto en el proceso, ¿qué fue de pronto para cada una lo más desafiante y lo más gratificante que vivieron en este proceso de esta creación? Para mí yo siento que lo más desafiante es, bueno, a mí llegó un momento del proceso creativo en el que ya no estábamos en las reuniones juntas, sino que ya fue más individual. Natalia por el lado de la pintura y yo más por la parte de la escritura. Entonces es como tener ese día o ese horario para sentarme a escribir y estar ahí enfrente y no me sale nada. El Esa es la bloqueo. parte, Vencer la hoja en sí, blanco. sí, esa parte como, y es bueno, es, ¿Cómo es lo, permitir. cómo lo pudiste solucionar en el camino? En el camino fue permitiéndome como también mis propios ritmos, Ok. respetando mis ritmos internos, que eso todo el tiempo Clarisa lo habla. Ujú. ¿Cuáles son tus ciclos femeninos? ¿Cómo son tus momentos de estar afuera y tus momentos de estar adentro? Entonces fue como ir escuchando todo el tiempo esa voz de la mujer salvaje. Bueno, hoy no está. Lo que sí puedo sacar es ideas, como lo que te decía, lluvia de ideas. Bueno, hoy pongo lluvia de ideas, no me salió la escritura, pero algo sí pongo ahí. Eso fue la parte más desafiante para mí y la más gratificante es sentir cómo esto que estamos creando en la escritura, en la pintura, en la recomendación, tiene que ver con mi propia historia. O sea, es como muy atravesado por la historia de cada una de nosotras y encontrarnos a hablar con Natalia y es, mira que a mí me pasó esto y a mí esto, entonces ahí nos encontramos con la mujer esqueleto, que es un arquetipo hermoso del libro, y en otro momento no, y aquí estamos viendo es las trampas, eso es hermoso, o sea, como ir experimentando en carne propia todos esos símbolos que estamos plasmando en nuestra creación ha sido lo más gratificante. Excelente. Y Nati, ¿tú? Bueno, para mí lo más difícil fue lograr hacer un proceso muy largo, porque nosotras nos demoramos, pues no, ni siquiera, no, no lo vamos a juzgar que largo o ¿Cuánto corto, tiempo? pero fue que como año y medio, Natalie, más o menos, desde que Sí. empezamos. Pero como íbamos a nuestro propio ritmo, entonces tuvo, como dice Natalie, a veces nos rendía mucho, otras veces como que, ay, no he hecho nada, pero sé que lo tengo ahí, sé que lo estoy esperando. Fue un proceso largo y lo más difícil para mí fue hacerlo a pesar de tener un arquetipo que lo tenemos ahí en las cartas y que precisamente soy yo la que está ahí en la ilustración, que lo llamamos la voz implacable, que es ese depredador interno, el barba azul del cuento de Clarisa, que todo el tiempo está ahí como lo estás haciendo mal, esto no va a gustar, esto está feo, esto para qué, esto no, pues, o sea, una voz de verdad implacable y muy difícil de trabajar con ella y entonces cumplirme la cita, entregarme, o sea, no, no todo el tiempo pues fue así tan sufrido, pero sí, pues me lo disfruté en muchos momentos también, pero cuando aparecía esa voz como a la hora de crear, a la hora de pintar, a la hora de decir, esta es la escena, es como, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé qué, todas esas dudas. Uf, fue muy desgastante, de hecho fue desgastante y yo cuando terminé todas las ilustraciones dije, ¿cómo me lo pude haber gozado y haber sufrido tanto al mismo tiempo? O sea, fue una cosa muy, muy impresionante. Digo, pues el próximo proyecto no, no me lo quiero sufrir tanto, ¿cierto? Lo quiero hacer. Igual, lo más gratificante también es eso, que darse cuenta que finalmente lo que vos haces es un reflejo tuyo sin ir a decir que es perfecto o es bonito o esto es como lo que tu alma está sacando y ver cómo también cómo se recibe y el impacto que tiene y cómo se ve ya todo ese hijo ahí que ya nació, obviamente entonces uno lo mira y uno dice me enamoré. Esa parte es muy bonita y también darse cuenta como que fuiste capaz a pesar de esa voz y que en realidad no hay que tampoco
correr tanto como para que esa voz no te alcance, sino ir trabajando con ella. O sea, esa es la vulnerabilidad que tenemos, todos tenemos esa voz, no se trata de acallarla, sino como de, venga, trabajemos juntos y miremos a ver aquí qué va a salir. Entonces, muy Ir gratificante, fluyendo. muy sufrido y muy gratificante tener esa voz ahí al lado. Ir fluyendo, pero en medio de todo creo que es también se convirtió en parte de la terapia. Es bonito porque es que esto salió a partir de la terapia en la que estabas y la Sí. creación entonces fue también parte de la terapia. Entonces yo creo que finalmente después de este año y medio o de estos 2 años desde que empezó la terapia, o sea, creo que sos una coach, son unas completamente, son mujeres completamente distintas a las que empezaron, o sea, es como que esa mujer salvaje que cada una de ustedes tiene ha pasado por todos esos retos que dice el libro, ha pasado por todo y ha permitido que salga una nueva versión de esa mujer salvaje de ustedes. Entonces, creo que esa es una grandísima recompensa para cada una de ustedes. Bueno, ya nos han contado un poco de que Nati Giraldo, Natalia Crom, fue quien hizo toda la parte artística y Natalie Tobón fue quien hizo toda la parte de la escritura. Cuéntenos un poco de quién es cada una de ustedes. Bueno, yo soy psicóloga, em, pues en un comienzo académicamente psicoanalista, sin embargo, con el tiempo de ir realizando mi experiencia en lo clínico, me fui yendo más como por un camino más transpersonal. Y justo Carl Jung, que es el psicoanalista, sí, era psicoanalista en el que se inspiró Clarisa, ella también es una psicóloga junguiana, lo retoma y él tiene esta experiencia como más transpersonal. ¿Qué significa los transpersonales? Que yo puedo ver como mi propia historia con algo que trasciende más solamente mi historia. Entonces acá tiene que ver los ancestros, como todo este mundo más del llamado del alma, de las sincronicidades, es decir, del mundo externo, como también te muestra unas sincronicidades que tienen que ver con tu propio camino. Entonces, este es el enfoque más actual que tengo. También acompaño círculos de mujeres, terapias literarias, principalmente inspiradas con el libro de Mujeres que corren con los lobos, y ceremonias holísticas, así un poco más este camino. Excelente, gracias Natalie. Y Natalia, tú, Natalia Crum. A ver, yo soy Natalia Giraldo, pero mi nombre artístico es Natalia Crom. Yo estudié comunicación social, me he desempeñado pues en el área de la comunicación por muchos años, pero a partir pues como de cierto momento de mi vida empecé a recordar, a recoger esos huesos, como dice la loba del libro, y me di cuenta que pues que yo siempre había tenido ahí un alma de artista, no solo pues un talento, que inclusive pues el talento salió como de la nada, ¿no? Pues el primer cuadro que pinté me quedé como que esto es como de una vida pasada o algo que estaba ahí, pero salió súper lindo. Y entonces empecé a pintar, ¿cierto? Después de ejercer varios años, pues como la carrera, y ahí entonces ahora soy ilustradora, comunicadora, tarotista, también a partir como de todos esos procesos personales que uno vive, entonces empecé a explorar mucho el mundo de los arquetipos, de lo esotérico, digamos, de todo ese conocimiento que trasciende lo científico y lo que está tan aceptado pues como socialmente y entonces que empieza pues como a mirar más allá en otros planos de realidades y en otros planos del alma. Con el tarot, entonces me conecté mucho también con el tema terapéutico, el tema de precisamente de lo simbólico. Siempre trabajé mucho también el tema de lo simbólico porque en la comunicación y la identidad y la misma publicidad, todo eso está basado en el inconsciente humano y pues en como todo, cómo nos comunicamos también visualmente, ¿cierto? Entonces, como que todo se empezó a armar todo un rompecabezas y de lo más bonito es que en este proyecto se refleja todo lo que yo soy, ¿cierto? Porque entonces está la parte oracular, ¿cierto? La parte del tarot, que precisamente es toda esa parte de la sincronicidad, que fue un término que el mismo Jung acuñó, que te da los mensajes de esos otros planos, pero está también la parte visual de las ilustraciones que plasmé, también está la parte pues como de los textos que trabajamos,
o sea, está como todo eso ahí y toda esta parte ya como de contarlo y de comunicarlo y este es un reflejo muy grande y bueno, y de la mujer salvaje que nos poseyó para poder elaborar esto. ¿Qué soy yo? Como un rompecabezas o un resumen de todo lo que abarca este proyecto. Gracias, Nati. Y bueno, y para ir cerrando un poco, quiero preguntarles, uno, ¿dónde pueden encontrar, dónde pueden conseguir las personas este oráculo? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Y para qué usos? Ya ahorita Natalie nos contó un poco de que puede ser para círculos de mujeres, pero bueno, ¿para qué formas, de qué formas se puede utilizar este oráculo para terapia personal, para círculos? Cuéntanos un poco de cómo son estos usos. Tiene varios usos. El primero es este de poder compartir en espacios de terapia literaria inspirado en el libro de Mujeres que corren con los lobos, también en círculos de mujeres como tal, en las diferentes temáticas y dinámicas que se manejen, es decir, tiene un uso grupal, también tiene un uso individual y es más terapéutico. Em, ¿De qué manera el librito que acompaña el oráculo va mostrando un camino, un viaje, que es la primera categoría, que todas las mujeres que aspiramos a despertar la mujer salvaje, es decir, a autoconocernos, a explorar todos nuestros dones y todo nuestro potencial, iniciamos un viaje? Entonces, en la primera categoría hay unas fases de este viaje. No tiene que ser lineal, como sabemos, cada proceso tiene su propio ritmo. Y de qué manera en la carta se muestra la imagen, luego en el libro está la escena de lo que sucede en ese, metafóricamente o con analogías, en el viaje, y luego hay unas preguntas. Esas preguntas ya invitan más a la introspección. A partir de ahí tiene este enfoque terapéutico. Las preguntas para que las mujeres nos vamos haciendo a nosotras mismas frente a lo que está representando ahí ese símbolo. Y luego hay una parte de recomendación. Esas recomendaciones tienen un enfoque terapéutico, de qué manera puedes acompañar tu camino con unas recomendaciones que apuntan al despertar justo de los dones femeninos. Y también tenemos el uso oracular, que hay, Natalia, ¿nos quieres compartir un poco? Listo. No, el uso oracular es simplemente sacar un mensaje al azar, ¿cierto? Podemos sacar una, dos, tres cartas, dependiendo de lo que queremos consultar, para conectarnos como con la energía que otros planos, esos planos sincrónicos que básicamente es nuestro inconsciente, ¿cierto? Nos quiere enviar. Entonces, nos podemos conectar con la imagen, interpretarla desde ahí, que eso es algo muy intuitivo, pero también con el contenido, pues del libro y leerlo y relacionar mi pregunta con lo que dice ahí. ¿Dónde encontrarnos? www.lunalobuna.com, ahí están nuestras redes, @lunalobuna oficial en Instagram, ahí está toda la información y en nuestros perfiles pues también. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones por esta creación, felicitaciones por haber sacado esa mujer salvaje y haberla puesto a crear y haberla entregado ya al mundo. Y a ti que nos estás viendo, te invito para que vayas, busques la información, revises, conectes con ella y pues entres a ser parte de este proceso de la luna lobuna. Muchísimas gracias, un abrazo gigante y que tengan una feliz resto de día. Nos vemos, chao. Chao, Chao. gracias. Muchas gracias, Anita. Con todo el gusto, gracias a ustedes.